Bueno, Catalina, aquí estamos. Feliz. ¿Sabes lo que más me ha gustado de todo? Nuestro viaje en coche. Sí, ha sido maravilloso. La verdad es que si pudiese trasladar el podcast a nuestro viaje en coche, que hay un presentador inglés que hace las entrevistas en el coche. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Y tú con un cerebro. Hombre, con Ana. Claro, me acompaña es a todas que partes. sí, yo fíjate que tengo también a Etienne, que es una cara, porque me dedico cuando puedo al yoga facial y le he llamado Etienne, pero también voy con Etienne. Pues Ana me acompaña a todas partes desde hace mucho tiempo. Fíjate, ¿se puede tocar? Claro. Ah, bueno. Lo puedes toquetear, lo podemos abrir, podemos hacer de todo. Bueno, Catalina Hoffman, apellido americano. ¿Sí? Con un toquecito escocés, Exacto. algún momento sureño del lado español y del lado americano, por lo cual tienes esa sonrisa, ya sé de dónde viene, independientemente, que es como tu lema, o sea, todo siempre lo acabas con lo de dame una sonrisa, exactamente, porque es la mejor medicina. Es la mejor medicina. Sí. Me alucinas y lo sabes, y además es que se me nota demasiado, se me nota en la mirada, por lo cual no es que vaya a ser una entrevista dulce, pero es una entrevista totalmente de una entrevistadora entregada. Y se nota, ¿eh? Naciste en Madrid, eres escritora, eres divulgadora, eres profesora, eres experta en neurofitness, eres empresaria, has ganado el premio Princesa de Girona por el emprendimiento antes de los 40, estudiaste un poquito de medicina, lo dejaste para dedicarte al mundo del cerebro, autodidacta, no sé cuántos miles de seguidores en redes sociales que veas por donde veas está Catalina Hoffman, escritora, más de 7 libros dedicados al neurofitness, y luego además tienes el método Hoffman para el proceso degenerativo o cognitivo degenerativo, digamos, del envejecimiento. Exacto, el mundo senior, sí. ¿Cuándo comes? Pues como tú, organizadamente desayuno, como ceno y me cuido un montón. Pero ¿sabes qué? Yo creo que soy la viva imagen de lo que significa entrenarse. Sí. O sea, muchas veces no nos damos cuenta, hay algo que es muy bonito y que no te paras a pensar. Para el cerebro el tiempo no existe. Dime que no te ha pasado alguna vez, y hoy nos va a pasar, que vamos a estar media hora y van a ser como 5 minutos. No me vas o a ver veces poco. que 5 minutos te resultan como 50 horas. Es en función de cómo estés, del foco de atención que tú tengas, de cómo estés organizado. Entonces, el factor tiempo, que tanto miedo tenemos al tiempo en todo lo que nos rodea. No me da la vida. Ay, sí, por favor, yo esa frase. No a mí me da cuando la me vida. vienes con el no me da la vida, digo, mira, perdóname que te diga, te da y mucho. Y es verdad que cuando ves todo lo que hago y dices, es imposible, digo, no, lo que hago es tenerlo todo muy asentado, todo muy organizado. Y es verdad que tampoco hay que ser tan cuadriculado, yo te reconozco que lo soy. Soy muy organizada, pero soy eficiente y disfrutona a la vez. Entonces, claro que tengo mis desayunos, claro que dedico tiempo a meditar, claro que cuando además puedo cocino, que me encanta. Es una dinámica que tú tienes que interiorizar, no expresando presión. El gran problema que tenemos los seres humanos es la autoexigencia. Bueno, pero todo eso he contado, y esa es como tu zona de confort, digamos. Total. Pero ¿quién es Catalina? Pues mira, es una mujer de 46 años absolutamente apasionada por las personas, curiosa a rabiar, con una vocación de servicio, de ayuda, de apoyo impresionante y con siempre muchísimas ganas de estar en constante aprendizaje. Me fascina venir contigo, el coche, ver aquí, qué bonito, y fijándome. Sí. Vivimos en un mundo en el que realmente no ponemos foco, no ponemos atención. No. O sea, estar para mí hoy contigo es mi momento burbuja. Entonces yo estoy en mi burbuja a través de la cual no hago más que pensar en lo que estamos haciendo tú y yo. ¿Qué hacemos normalmente? Estás aquí contigo, pero estás pensando esto y tengo que hacer lo otro y tengo no sé cuánto y tengo el teléfono y voy a mirar. Totalmente. Pongamos foco, y eso es lo que soy. O sea, soy una mujer con muchas ganas de demostrar lo que yo he visto en mí, que te puedes caer y levantar 200 veces a lo largo de tu vida, que puedes sufrir muchísimo, que lo puedes pasar muy mal, pero siempre te puedes dar la oportunidad para saber quién realmente eres. Y eso es algo que no solemos tener en cuenta.
Bueno, me has contestado, pero no me has contestado, porque como tienes esa técnica tuya, pero bueno, a lo mejor en la vuelta al coche, cuando volvamos, aquí estamos en el IE, tú sabes que este podcast se graba con estudiantes que están estudiando comunicación y digital media, y en tus libros, o en uno de tus libros, ya sabes que me he hecho un poco de lío, porque es una trilogía y ya tengo tantas cosas en la cabeza que no sé cuál es cuál. Mucha información. Hablas de alguna método para el tema de hablar en público, que a lo mejor podríamos de repente hacer un guiño sobre cómo... Hombre, claro, la comunicación y el cerebro están íntimamente unidos. Y que, por ejemplo, un ejercicio que me podrías recomendar para, oye, mira, tienes que empezar el podcast y yo, por ejemplo, haría... Pues mira, imaginemos que estamos aquí sentadas y que es de las primeras veces, o el equipo técnico es de las primeras veces que tiene que enfrentarse a algo, o que estás delante de una conferencia con 5 o con 200 personas. Lo primero siempre que hacemos es dudar de nosotros. Sí. ¿Y si me va a salir bien? ¿Y si no soy capaz? El y si y cómo nos hablamos a nosotros mismos, el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces, si yo me meto a mí misma el beneficio de la duda, qué horror, se me va a olvidar, no lo voy a saber hacer, no le voy a saber contestar a Fran y a ver si me pongo nerviosa o si voy a sudar y se me va a notar. Ese lenguaje interno es lo primero que tenemos que placar. ¿De qué manera lo placamos? Hay muchas. Por ejemplo, siempre utilicemos a nivel corpóreo. A mí hay una técnica que me encanta, que es simplemente meter el dedo gordo, ¿vale?, y cubrirlo con los 4 dedos. Lo podemos hacer con las 2 manos, en función del grado de tensión. Pero yo siempre te digo, con tu mano dominante, en mi caso es la derecha porque soy diestra, y esto me vais a ver muchas veces en muchas conferencias estando así. Aquí le estoy diciendo a mi cerebro que se calme. Estoy llevando absolutamente mi atención a algo que necesito. Pero con presión. No, yo lo pongo tal cual. No tiene que ser. O sea, a lo mejor sí te presionas porque estás nerviosa, y entonces tú a ti misma te presionas. Entonces dices, voy a romper el dedo gordo. Pero tú fíjate, tu cerebro está olvidándose de todo ese run, esa rueda de pensamiento negativo que tiene, está prestando foco a, si Cata está haciendo esto es porque necesita calma, porque yo he entrenado que esto para mí es calma. Inspiro suavemente y que nadie me lo note, por nariz, esto es fundamental. Y en este momento, todo mi cortisol ha hecho boom. Yo de repente estoy en calma. No, tener en cuenta, mi cortisol lo que hace es bloquear mi corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que es lo que está debajo de la frente, o sea, enana, es justo donde está la inteligencia, digamos, ¿no? Es el poder de decisión, es la función ejecutiva. Es lo que te va a decir, tira para adelante o quédate petrificado, ¿no? Vale. Entonces hay algo en el cerebro que se llama el secuestro amigdalino, que es espectacular. Yo vivo en secuestro amigdalino total. Es una estructura que tenemos a nivel subconsciente, desnudamos a Ana, súper chiquitita, que es la única estructura del cerebro que es capaz de ir de subconsciente a corteza, ¿vale? De la parte subcortical a la corteza. Es lo que te dicen, que si de repente te dijese tigre, tú sales corriendo, pero no te quedas paralizada. La amígdala es muy buena justamente para los momentos de emergencia, pero cuando estás en secuestro es muy malo. Todo le parece un tigre. No, es que pierdes la atención. Claro. O sea, cuando tú estás en secuestro amigdalino, ¿no te pasa alguna vez que de repente has reaccionado súper mal, o has pegado un grito, o tú misma te has enfadado y has dicho después? Aquellos que lo han sufrido. Todos. No decirlo. Pero eso, hay muchas veces que tú dices, pero ¿cómo es posible que haya reaccionado así? Es mi cerebro desfogándose de alguna manera ante una situación que yo estoy pensando y sintiendo. Sí. Por eso cuando estás frente a una cámara, frente al público, o en una conversación incómoda, que sueles estar mucho más nervioso, el autocontrol, el calmarte, lo voy a utilizar. Es muy potente, sí. Hablas de la amígdala, es pequeñita y se queda pequeñita, pero hace una cantidad de daño como te secuestre. Pero hay otro que es que, leyéndote, he dicho, esta señorita ha estudiado yoga. Porque es que muchas de las cosas que dices, los indios, mis indios, que digo yo, me lo llevan diciendo desde hace 3.000 años. Y de hecho, bueno, yo empecé en el mundo del yoga por una situación personal, que tengo una hija con discapacidad, pero cuando la neurología me dice que no se puede hacer nada con ella, de repente sale en Time Magazine un Buda, o sea, un lama, con un montón de cables. Entonces se cientifica el tema de la meditación, porque hasta entonces eran los Beatles, el movimiento ayahuasca, los peyotes, no sé qué. Entonces era todo como un poco para aquellos que vivíamos en el mundo hipoteca o en un mundo normal, digamos, te parecía como demasiado salir de tu zona de confort, pero de repente dicen, oye, es que esto de la meditación
esto de la respiración, esto del control, bueno, pues ellos, por alguna razón, los indios observan muchísimo y se dan cuenta, pero se dan cuenta de que hay un órgano que se llama el timo. Una glandulita que es... Chiquitita. Aquí está. Y es, a ver, además es algo que además es como una pasita, que se va arrugando con el paso de los años, pero la inervación crece, ¿no? No es que crezca, es la conectividad, la inervación que tiene es brutal. O sea, la glándula timo de hecho no la puedes tocar, o sea, tú no la palpas. Pero la puedes pero la puedes estimular. La puedes estimular. Sí. Entonces, a pesar de que con el paso de los años se va haciendo una pasita y que es verdad que cuando uno es adolescente es cuando más en auge está, la activación de toda la inervación y la conectividad que hay es muy, muy potente. Entonces, cuando tú hablas de estimular el timo, activarlo mediante muchas técnicas, porque hay muchísimas, como tú muy bien dices. La de la mariposa. No sabéis lo que me costó, que yo tengo déficit de atención absolutamente diagnosticado, ya no hay nada que hacer, y en su libro habla de hacerle al timo mimos, y hablaba, y entonces yo decía, ¿cómo se junta el...? Bueno, entonces la cuestión, el tapping, por ejemplo... El tapping es estupendo, porque es maravilloso. El tapping, claro, a nivel nervioso también te conecta. O sea, ten en cuenta que normalmente es que vamos como pollos sin cabeza, nos ocupamos del cuello para abajo. Sí tenemos que hacer ejercicio físico, sí tenemos que estar bien alimentados, pero es que esto es igual de importante que esto, y tiene que haber sincronización y sincronidad entre mente, cuerpo, mente. Y esto es lo que tenemos que aprender. Sí, yo digo, en el yoga facial, cuando doy alguna clase, ahora ya no, porque estoy en otros menesteres y estoy fascinada con esto del podcast y lo que aprendo de todos mis amigos, casi prima que eres, pero lo que me impresiona es la capacidad que tenemos de cambiar cosas con ejercicios muy simples. Muy sencillos, pero que de alguna manera, pues vamos sin pollo sin cabeza, porque 43 músculos tiene la cara y luego un órgano enorme. Y conectividad brutal con nuestro cerebro. O sea, yo justamente cuando creé el método Neurofitness fue por eso, porque vi una carencia enorme hay muchísima parte teórica, y escuchas hablar a neurocientíficos, a científicos, a clínicos, a sanitarios, de muchas maneras, pero yo necesitaba expresar la parte práctica, cómo bajas eso a tierra, ¿no? Cómo, como tú dices, cómo lo puedes llevar a tu casa, cómo puedes aprender una técnica que tú mismo te estás dando cuenta que funciona, pero tú no lo vas a adivinar, lo tienes que aprender. Entonces yo he querido bajar muchísimo a un terreno muy sencillo, pero muy potente, que todo esto que parece tan complicado no lo es tanto si aprendes. Ya, bueno, lo dices así de corrido, pero yo todavía me voy a necesitar unas sesiones. ¿Sabes que este programa, este podcast se llama El Tapón? Surge de una conversación una noche de verano que no tenía mucho que ver, pero me pareció fascinante el momento tapón, porque pensé en una botella de champán que en ese momento también se había descorchado alguna, y dije, ¡ay, el tapón! Y entonces me hablaba esta persona de quitarse el tapón. Casualidades de la vida, tú no hablas de tapones, pero hablas de una cosa que llamas stoppers. Absolutamente. Entonces dije, no puede ser, o sea, qué bonito, no puede ser, porque es que esto había sido, de hecho se me pone la piel de gallina y no se me nota porque no se nota aquí, pero es que digo, ¿cómo? Entonces yo, como soy positivista por naturaleza, soy como la película esta de Disney de la alegría, que todo el rato ve el vaso medio lleno, decía, bueno, habrá tapones malos y habrá tapones buenos. Claro que sí. ¿Cuáles son? ¿O cuál es tu tapón malo o por cambiar, y cuál es aquel que consideras que es bueno? Porque yo es lo que digo, hay un tapón que te ayuda a no esparcirte, a no perder la atención, el foco, y hay otros tapones que como los mantengas ahí taponados, le hace mal. Por eso yo siempre digo, venir a este programa descorchaos. Total. Porque no sabemos de lo que vamos a hablar. Pues mira, yo creo que el tapón malo, y es un tapón que hemos vivido, vamos, yo la primera, y yo creo que muchos de los que nos estarán escuchando ahora, es el tapón de guardarte y quedarte con absolutamente todo, pensando que tú eres el culpable, entre comillas, y el responsable de solucionarte todo.
Es decir, esos pensamientos negativos, esas emociones, esas sensaciones, esas vivencias que las tienes ahí machacadas, absolutamente taponadas y que no te atreves por el que dirán, porque no me atrevo a contarlo, porque no sé a quién decírselo. Eso es el tapón más negativo, porque me da vergüenza, porque esto es una cosa mía, ya me tengo yo que apañar, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, es lo que me ha tocado vivir. ¿Cuántas veces me han dicho eso? No, bueno, esto es tengo que asumirlo, esto es lo que me ha tocado vivir. Y no. Ese es el tapón negativo. Y yo creo que yo en primera persona lo he vivido mucho tiempo diciendo, pues yo conmigo misma, y luego te das cuenta, no, perdona, pedir ayuda y contarle a alguien lo que te pasa es una de las cosas más importantes de la vida. Sí. Y poderlo soltar y verbalizar. Empezando por ti, verbalizártelo a ti mismo, ¿sabes? Ponerte frente a un espejo y decir, ¿estás bien o no estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Vale? Esa parte es fundamental. Y el tapón sano, que para mí yo creo que es, como muy bien dices tú, un tapón puede ser muy sano, es cuando estás en plenitud. Sí. O sea, cuando tú estás en plenitud, pues como muy bien has puesto con la botella de champán, tú pones el tapón para que la burbujita estás con siga. Los pulgares haciendo así, que ¡tum! Dices, manténlo y agradécelo. Sí. Ahí sí taponas. sí. Conecta contigo ese momento de felicidad, de satisfacción, de empoderamiento, agradécetelo, siéntelo, porque ¿sabes qué, querida Fran? Siempre estamos todo el día culpándolos por lo que no hacemos bien, pero no celebramos lo que hacemos bien. Sí, está clarísimo. Haces una cosa bien y pasas. Hay una frase que la tengo que mirar en mis notas que pones, es que bueno, lo que piensas es lo que sientes es lo que irradias. Exactamente. Eso es que además dices, no, pero si estoy pensando en positivo, pero si y es que en el fondo no, porque de alguna manera ese pensamiento que tú lo hablas en tu método que dices sustituir, ¿no? O sea, de alguna manera, también me has dicho que esta cosita aquí que tienes en la mano nunca descansa. Que yo te iba a preguntar cuándo todo duerme. El santo día. Pues mira, cuando tiene que dormir, o sea, obviamente hay un momento donde ya duerme del todo, pero evidente. Sí, no, pues cuando lo llevas a silencio neuronal en una meditación, por ejemplo, cuando tú te vas, ahí descansa. Es el único momento en el que el cerebro, que es una máquina activa, cuando tú te vas a dormir es cuando se despierta, es cuando más trabaja de todo el día, en el momento del sueño. Pero cuando tú lo llevas a un momento de 5 o 6 minutos de silencio neuronal, de cerrar tus ojos, ponerte unos auriculares, música binaural, una meditación, en ese momento logras que por fin ese cerebro descanse y ahí sí se puede resetear. Por eso yo siempre digo que el silencio no es la ausencia de ruido, es la mayor conexión con uno mismo. Y por eso mucha gente te dice, yo no sé meditar, yo no puedo meditar, es imposible meditar, porque a ver a qué llamas meditar. A cerrar los ojos y estar una hora con la mente en blanco, eso no es verdad. No. Es aprender a escucharte, y hay que llevar un proceso. Yo enseño a la gente a meditar desde 1 minuto al día, pasando a 5 o 6, luego yendo a 15, 20 y luego ya consiguiendo mucho más. Sí que es verdad que para que yo siempre lo promuevo, a lo mejor un poco con mi vena de querer ser profesora, que no lo he sido todavía, algún día lo seré en mi siguiente vida. Sí que es verdad que el proceso meditativo, cuanto más se alargue mejor, en el tiempo, mejor. Porque supuesto. Ahora esto de que te venden el mindset, el no sé qué, el punto, en 1 minuto, pero es otra vez el mercadeo de... Tienes que empezar. Lo importante, sí. A ver, si yo, por ejemplo, que llevo años meditando, medito 45 minutos, 1 hora y me podría quedar más feliz, que eso es lo ideal. Y yo, por ejemplo, ahora me descubro que no estoy meditando tan largamente porque no me estoy cuidando lo suficiente. Entonces, cuando me siento y veo que estoy digo, ay, dime lo que careces, eso es. Dime lo que quieres y lo que careces, esas frases maravillosas del refranero español. Pero es que tú lanzas mensajes y te crees que todos te entendemos. Porque llevo en el coche, ¿qué es la música binaural? Que se escribe con B, sí. Y la A y la O juntas, por lo cual es un diptongo. Totalmente. La música binaural es una música que está compuesta, en este caso la que yo compongo, en unos hercios, que es un tipo de sonido determinado. Hay muchos tipos de hercios que impactan, positivamente hablando, en tu corteza cerebral, ¿vale? Lo que hace la corteza cerebral es que esa música, donde en mi caso pues hay instrumentación, hay música ambiente, te llevan a que las ondas del cerebro, que son diferentes, hagan que en función de los hercios, imagínate 4-3-2, que son unos hercios de calma, es chino. 4-3-2, 5-28, o sea, por eso te explico, un poco que... claro, es chino mandarín. Pues esos hercios, que es cuando tú compones, decides en los hercios en los que quieres
tener esa música, hacen que el cerebro logre, pues en este caso, calmarse, que te concentres más, que puedas dormir, que puedas descansar. Y se llama binaural porque cuando tú grabas son unos micros especiales que captan como que además un 360. tienes que ponértelo como con los dos al Siempre, es muy importante. O sea, la música binaural la podríamos tener ahora de música ambiente y te va a relajar. Pero terapéuticamente hablando, cuando te pones en los auriculares y encima cierras los ojos, ¡wow! Flipas. Yo lo he hecho un poquito contigo, pero no he querido ya convertirme en una especie de fan indomable, porque digo, te tengo que entrevistar y tengo que tener una cierta objetividad, porque si no es un enamoramiento total. Pero lo recomiendo muchísimo. Todavía no sé, yo por ejemplo, siempre lo lleva uno a la experiencia que tiene uno. Yo cuando empecé a estudiar el mundo del yoga no entendía muy bien lo del Om. Y una vez un profesor indio me dijo, hombre, es que es un sonido que genera unas vibraciones. Eso es. Y esas vibraciones, cuanto más potente hagas el Om, genera mismo. el agua que tenemos, digamos, en el cuerpo, que somos 70, 80, no sé, a veces depende de la medicina, pero 70% agua, esas células están. Y el cerebro también. Y el cerebro también. Entonces, bueno, todo lo que dices a mí me resuena mucho porque viniendo de otro aspecto que no es científico, aunque ahora se ha cientificado mucho el tema del yoga, todo lo que dices me parece impresionante. Pero, ¿tienes detractores? ¿O los que vienen a ti que no hacen tus ejercicios simplemente se van tan tranquilos? Porque tienes, o sea, hay de todo. Eres pionera, o sea, sí, no es fácil, además eres autodidacta. Aunque estudiaste medicina, no la has terminado, por lo cual eres terapeuta. Exacto. Que guión no es lo coach, mismo, genera ahí... No, a ver, la terapia ocupacional es una carrera universitaria y sociosanitaria, es verdad que no tan conocida como nos gustaría a los terapeutas, aunque ya llevamos muchos años, pero en España vino mucho más tarde que en otros países como Estados Unidos. Fíjate, en Estados Unidos un terapeuta ocupacional luego tiene una especialidad y tienes 5 grados de terapeuta, imagínate si está evolucionado, ¿no? Pero es una carrera sociosanitaria y nos define la rehabilitar mediante la actividad. Para mí es la mayor definición de qué es un terapeuta ocupacional. Es un profesional sociosanitario que puede estar enfocado en muchas especialidades. La mía es el cerebro, pero hay terapeutas para todo. O sea, somos perfiles súper creativos y muy innovadores, a través de lo cual yo lo que he hecho es, con esa base, es verdad que en un estudio de medicina, mi carrera de terapia, me he especializado... Bueno, es que todo te ha ayudado. Claro, me he especializado en un campo que es el entrenamiento cerebral, que en nuestro país es mucho más desconocido que en otros. Pero al final es estimulación cognitiva, que es lo que yo hago. Claro. Es estimular a nuestro cerebro desde diferentes vertientes, ¿no? La metodología neurofitness, que es propia, autodidacta, como muy bien dices, innata y creada por mí, pues ha sido con la base de todos mis pacientes. O sea, yo he tenido mucho trabajo. Eres pionera. Entonces, es ser pionero, total. Y es algo distinto. Eres lejano oeste, tú que vienes de América, sí, con tu caballito, pero, o sea... Intentando... Hay gente que le resuena muchísimo, como sabes que me tienes de fan, obviamente, y es fácil verme, pero seguro que hay gente que dice, ¿de qué estás hablando? Eso lo tienen que hacer los psicólogos, lo tienen que hacer los neurólogos. Hay de todo. ¿Qué te encuentras en general? Me he encontrado 20 años ya llevas. Sí. Me imagino que al principio debía ser un desierto. No, y sobre todo porque era una loca de la pradera absoluta, una marciana, diciendo, pues esta niña, ¿qué dice? O sea, ¿qué me está contando? Hoy en día la ciencia cada día nos avala más. Claro, yo ahora te puedo hablar de neurogénesis. Yo hace unos años no podía hablar. Neurogénesis. Claro, pero esto no lo podíamos decir. Todo el mundo, eso dilo por favor en alto, cognitivamente eso no importa tu edad. No importa la edad. El cerebro no tiene edad. El cerebro no tiene edad. No tiene edad. Por favor. O sea, todo lo que es activarlo, entrenarlo, sacarlo de su zona de confort, hace que se activen nuevos núcleos neuronales, nuevas áreas que tú no trabajas, hace que se amplíe la reserva cognitiva, que ese es el bote salvavidas de nuestro cerebro. Y eso se hace entrenando y es fundamental, y hace que las neuronas en determinados puntos vayan creando nuevas conexiones, nuevas carreteras, nuevas rutas neuronales, y en otros puntos, como en el hipocampo, ya hay evidencia científica que se generan nuevas neuronas. Es que eso es brutal. Eso es brutal. Entonces, todo mi trabajo ahora tiene mucho más respaldo que el que tenía al inicio. A mí me encantaría ser millonaria y tener un equipo de investigación que estaría publicando papers todo el día y haciendo estudios científicos que callaría muchas bocas. Me encantaría. Sí. Ya lo haré, ya podré tenerlo. Soy joven, tengo muchos años por delante, pero
sí que es verdad que toda esta evolución y la ciencia pues va respaldando mucho mi trabajo. Entonces eso ha hecho que psiquiatras y neuropsicólogos de repente encajen conmigo y digan, wow, pues es una visión que complementa mucho mi trabajo, y también ha hecho que hay perfiles como médicos también, neurólogos o psicólogos, digan, pues tú tienes tu manera de ver y yo tengo la mía, pues a mí no me encaja, pues ya está, no pasa nada. O sea que por lo menos estás en esa dinámica, porque podrías encontrarte en la dinámica de, por favor... No. Gracias a Dios, no. Entonces ya porque hay una parte... Sinapsis. Es que tú has dicho una cosa muy importante. Al ser un profesional sanitario, aquí la formación de origen, perdóname, la formación de origen es básica. Claro. Y es verdad que hay mucha gente que habla de entrenar la mente, y es verdad que hay mucha gente que habla del cerebro y no tiene conocimiento. Entonces, eso es cierto. O sea, yo siempre digo, cuando os pongáis en manos de un profesional, y no digo que quien no tenga conocimiento no sepa un montón, pero para algo tan sensible como es un entrenamiento cerebral o una estimulación cognitiva, tiene que haber una formación de base. Entonces, eso también ha hecho, evidentemente, que mis colegas y equipos sanitarios digan, bueno, ella tiene una vertiente, pero sabe de lo que habla porque ha estudiado. Y además hablas de un montón de cosas. Lo que pasa es que mezclas muy bien todo. Lo único que no me gusta es que hablas de la memoria, que yo pensé que mi grado de felicidad se debe a que soy Dolly y que me olvido de todo lo malo, y ahora me dices, bueno, que la memoria es importante ejercitarla desde muchas maneras. Importante. Estoy mirando mis notas porque, como siempre, el tiempo se me está acabando. Hablas de esos muchos poquitos, todo hacerlo poquito a poquito, que es donde yo estoy ahora. Ahora que he conocido a Catalina Hoffman y estoy inconscientemente competente, porque hay ciertos grados. Tengo que llegar a conscientemente competente, porque ahora mismo tengo un totum revolutum. Recomiendo muchísimo, y no lo digo para vender tus libros, recomiendo muchísimo el 1, 2, 3 que has hecho aquí, y cómo lo dices, y poco a poco, como tú dices. El escribir. Que me parece tan importante, que se está perdiendo a mano. Por favor. Efectivamente, eso de volver a los diarios, a las emociones. Qué importante. Es verdad que tampoco psicotizarse con tener demasiados rituales. No, para nada. Porque si no... Es liberar. Es encontrar herramientas, como hemos hablado del tapón, es encontrar herramientas para podernos liberar. Pero me encanta eso. Nosotros en la FARM decimos una cosa que es metas cortas, grandes logros. Pero tú lo dices muy bien. Lo de muchos poquitos. Que muchos poquitos hacen un muchito. Tenemos que ir terminando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no te he preguntado? ¿Hay algo que quieras decir que no has dicho? Yo creo que ha sido muy bonita, la verdad, porque se nota mucho que has leído mi trabajo y que nos conocemos y nos queremos, y eso también es una química especial. Yo diría un mensaje que me parece fundamental, y es que nos quitemos de clichés a nosotros mismos. No pensemos que no podemos hacer las cosas. No pensemos que tenemos 30, tenemos 40, tenemos 20. Si queremos hacer algo, si realmente tenemos un sueño, una pasión, si no sabemos cuál es nuestro sueño y cuál es nuestra pasión, paremos un segundo y aprendamos a conocernos, Fran. Porque conocerse a uno mismo, no hay edad para eso. Hay gente que se conoce a los 60, hay gente que a los 20, hay gente que a los 40. Pero párate a escucharte, a entenderte de verdad, a ser consciente de en lo que eres muy buena y en lo que no tanto, en lo que te gustaría, aunque crees que no puedes, pero lo vas a intentar. ¿Vale? Totalmente. Entonces eso para mí es esa fuerza mental, es que nuestro cerebro tiene superpoderes, es brutal. Y yo quiero acabar con... sonreír. Si no puedes sonreír naturalmente, te pones el boli y sonríes como Catalina. Os juro, os prometo, de verdad, que lo estoy haciendo en casa. Yo es verdad que soy muy sonriente como tú, y pocas veces me bajan la sonrisa, pero si en algún momento de tu vida no puedes, ponte un lápiz en la boca y todo se genera. Es que volvemos a la conexión, porque es el yoga cerebro, es el cerebro. Encantado. Es que me quedan muchísimos minutos, pero como sé que tenemos un camino de vuelta después de aquí, y además creo que vamos a hacer muchas cosas más. Te agradezco mucho este tiempo. A ti. Agradezco mucho siempre a Lie y a los estudiantes a que nos ayudan a hacer esto. Claro que ojalá les ayudemos. Aunque tú dices que en cualquier etapa de tu vida, yo les diría,
no desperdiciar ningún no, por solo Dios, cuanto momento, antes mejor, claro cuanto que sí. antes mejor. Pero que no pasa nada, No pasa porque nada. si pasas así, es como lo de la mariposa, mira, que todavía no sé cómo se hace lo del timo. Eso va llegando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, querida. Ha sido un placer. Y buah, nos tenemos que hablar más. Mucho. Mucho, mucho.